Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame. La iglesia tuvo su primer concilio apostólico en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Nos narra ese concilio. ¿Cuál es el asunto importante que los ancianos, los líderes van a tratar? Es un problema grande, que alguien ha venido a predicar que para salvarse es necesario cumplir una tradición antigua. Y han venido a enseñar eso, y muchos defienden, solo hay salvación si son circuncidados. Y los gentiles, o muchas de las naciones gentiles, no se circuncidaban. Esa fue una costumbre de algunos pueblos de Oriente Medio, y que el Señor indicó que al octavo día todo varón de la casa de Israel, descendiente de Abraham, tenía que circuncidarse. Y además de circuncidarse, cumplir la ley de Moisés. ¿Quieren ser salvos?, dijo un grupo de predicadores, cumplan la ley de Moisés y circuncídense. Entonces Pablo, de medio griego, de origen medio griego, y otros como Bernabé dijeron, esto no es así, y tuvieron una discusión fuerte. Para arreglar esa discusión se armó el primer concilio en Jerusalén. Nos ponemos en pie en la lectura del verso 1 y 2 del capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, versos 1 y 2. ¿Tenemos todos el texto? Comparta su Biblia si alguien no tiene el texto. Hechos 15, versos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Señor, gracias le damos en esta hora, pedimos de su instrucción a través del Espíritu Santo. Mire, Señor, su iglesia acá reunida este domingo. Pedimos, Señor, que usted pueda darnos un mensaje claro para nuestras vidas. Oramos por los propósitos, las metas, los logros, Señor, que anhelamos cada uno de los presentes. Cubrimos también con esa preciosa sangre suya a nuestros hijos, Señor, a nuestras hijas. Que no haya accidentes en este diciembre y que ninguno de los que usted ha llamado sea parte del camino. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. El primer gran conflicto interno. Antes había habido una persecución del sacerdocio. Los sacerdotes junto con los fariseos, guiados por Saulo de Tarso, han seguido a los hermanos para asesinarles. Han matado a algunos, han metido en la cárcel a muchos, incluyendo a Pedro y a Juan, y Esteban, que fue el primer mártir. Pero también en el capítulo 12, Herodes la agarró contra los cristianos y mató por la espada, o sea, a espadazo limpio, al hermano de Juan, el apóstol, a Santiago o Jacobo, y lo mató pues ahí cerca del templo. Y como vio Herodes que eso había agradado a la gente, empezó una persecución contra varios hermanos. Así hacen, ¿verdad? Algunos son populistas. Entonces ha habido conflictos en la iglesia, pero los conflictos que han ocurrido han sido conflictos externos. Este es el primer gran conflicto interno, porque
Pecadores siempre ha habido, ¿verdad? Ananías y Zafira vinieron fingiendo caridad, fingiendo algo que no eran, mintieron. Entonces se acuerda de Ananías y Zafira, capítulo 5, murieron. Pero ese no era un conflicto de una cuestión trascendental, que eso es lo que se trata en un concilio. Acá sí, porque acá un grupo de Judea, que son hermanos, parece ser, vienen a predicar o a enseñar a donde está Pablo y Bernabé, a Antioquía y a otros lados, que no se puede ser salvo si no se circuncidan conforme al rito de Moisés. La circuncisión tiene que ver con una pequeña operación que se le hace al varón en su órgano, ¿verdad?, genital, a los 8 días. Y es que hay una telita, se los tengo que explicar porque si alguno no conoce, hay una, es una tela, ¿verdad? Es un tejido que une o que cubre el órgano genital masculino, lo cubre para que la piel lo proteja. Eso es parte del diseño de protección. Al cortar esa tela, ¿verdad?, ya se puede retraer la piel superficial y queda expuesto, ¿verdad?, la parte o la cabecita del pene del niño. Eso para limpieza, aseo, algunos dicen que está bueno. No tiene ninguna utilidad de salud práctica. Se los tengo que declarar después de miles de estudios. Miles de estudios. Si alguna vez usted pensó en que hay que circuncidar al niño por salud, no tiene ninguna utilidad práctica de salud. Lo que sí tiene una utilidad práctica de salud es que usted le enseñe desde pequeño a ser aseado. Eso sí, ya, ser aseado. Pero esa fue una señal que Dios le indicó a Abraham y a Abraham, a las nuevas generaciones, y por eso hablan acá del rito de Moisés. Ahora, ¿qué tiene que ver que a un varón se le corte un pedazo de pellejo, ¿verdad? Y por eso va a ser salvo. Bueno, esa era una señal de la nación adquirida por Dios, de la nación del pueblo de Israel, porque en aquellos tiempos necesitaba el Señor como esa prueba de obediencia, y eso se convirtió en una costumbre. Pero eso es en el tiempo antiguo. Tenemos que analizar cómo son los tiempos y en qué estamos y en qué hemos creído, porque algunos lastimosamente siguen pensando que la salvación tiene algunos requisitos impositivos, y la salvación es por gracia y por fe del que la recibe y por gracia del que la da. Eso tiene que tenerlo claro. Si eso lo tiene claro, hermano, ya ganamos el sermón. La salvación es, ¿qué dije? ¿Por fe de quién? Y por gracia del que la da. ¿Quién da la salvación? Jesús, Señor. Nuestro Dios da la salvación. Nosotros la recibimos. Hay que tenerlo claro. Esta discusión de no poder ser salvo si esto, si aquello. Para ser salvo tenés que bautizarte en el nombre de no sé qué, en agua clara, celeste, agua corrida del oriente al poniente. Tienes que ser, para ser salvo tienes que venir a la iglesia todos los domingos y ponerte corbata o cortarte el pelo de esta manera, qué sé yo, hermano. Cada cosa impositiva sobre la salvación es sectaria, es falso, no existe. La salvación es por gracia del que la da y por fe del que la recibe. Punto y se acabó. Pero veamos el problema, porque el problema era grande. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que se circuncidaran, pues si no, no podían ser salvos. Pablo y Bernabé, dice el verso 2, tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Lo que hubo, una discusión fuerte. Hermano, ¿usted sabe lo que es una discusión fuerte?
¿qué sigue después de la discusión fuerte? ¿Alguien me puede decir los que son buenos para eso? O los que han visto, pues, porque usted no es bueno para eso, hermano, pero usted ha visto lo que ha pasado. Después de la discusión fuerte, ¿qué vienen? Los golpes o las pedradas. O sea, el cobarde tira pedradas de lejos, ¿verdad? El valiente arrecho se da golpes. Ni siquiera usa armas, ¿verdad? Rompamos aquí y ahí se van a las manos. Ya no hay de esos, creo yo, hermano, que dicen, pues démonos. Antes eso era costumbre. Tenemos un problema, vamos al otro lado, decían. Y ya se quitaban la camisa los dos machos, latinos, y se daban a golpes. Hoy no, hay pedradas, o te echo a mi familia, te tiro el corvo, te aviento balazos, te echo el carro, por la espalda, descuidado, voy y te acabo. Esa es la cobardía de hoy día. Pero antes era los golpes, pero imagínese que los hermanos, vea usted que han llegado de Judea, están Pablo y Bernabé, y tienen aquí, dice la palabra, una contienda y discusión no pequeña. Eso significa una contienda y discusión fuerte. ¿A qué puede llegar eso si no se arregla? A los golpes. Eso puede llegar a los golpes también. No porque son cristianos, no pueden exaltarse a ese nivel. Entonces esto había que arreglarlo hablando con los ancianos, con los líderes. Pues no eran estos los que iban a arreglar el problema, tenían que ser los apóstoles que estaban en Jerusalén. Verso 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, tierra de gentiles. No, eso no es tierra de Israel, Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. O sea, Pablo y Bernabé, en el camino desde Antioquía de Siria hasta Jerusalén, fueron predicando la palabra. Y dice que contando la conversión de los gentiles, causaban gran gozo. Ellos estaban pues levantando los ánimos de los gentiles, explicándoles que la salvación era por creer en Jesús. Y eso era lo que realmente valía. Ahora, los gentiles no estaban bajo el pacto de Abraham. Los gentiles no estaban bajo el pacto de Moisés. Pero es que no estamos hablando de pactos, estamos hablando de salvación. Y tenemos que entender que en Cristo Jesús se cumplieron y se culminaron todos los pactos. O sea, los pactos, ¿para qué fueron dados al hombre? ¿Alguien me puede decir para qué fueron dados los pactos al hombre? ¿Por qué Dios hizo pactos con el hombre desde Adán hasta David? ¿Sí? Como guías. Ajá. Correcto, fueron la guía, fueron los ayos, pero todos esos pactos eran la guía, el ayo que llevaba al Señor, ¿ya? Eran los sirvientes del único pacto que iba a valer. ¿Cuál es ese pacto único que iba a valer? Dije que en Jesús culminan todos los pactos, porque en Él se renuevan todos los pactos. ¿Cuál pacto? ¿Cuál es el pacto de Jesús? ¿Cómo es conocido? Lo acabamos de decir en la Santa Cena. El nuevo pacto. Él es el nuevo. Dice, esta es la copa que simboliza su sangre, la sangre del nuevo pacto. Ahí se firma el nuevo pacto, en la cruz se firma el nuevo pacto. Porque para que el pacto entre en vigencia es necesario que muera el testador. ¿Y dónde murió? Sino en la cruz. ¿Y con qué firmó entonces, hermano? Si tenía las manos atadas. Con su propia sangre derramada. Él es el sacrificio que vale. Y el sacrificio que quita el pecado del mundo. Entonces, si yo soy hermano, ahí dice los hermanos, los creyentes, ¿en quién tengo que haber creído para llamarme hermano? En Jesús. Si yo creo en Jesús, anulo o supero todo lo demás que está antes de Jesús. Porque si yo creo en Cristo, entonces no tengo que estar atado al pacto antiguo.
Dice Hebreos que un pacto nuevo desecha el pacto antiguo. Desde luego un pacto nuevo se ha levantado, el anterior queda sin validez. Viene una nueva ley, una nueva constitución, la constitución antigua queda obsoleta, sin validez. Eso es en la ley de los hombres. Y más o menos esa es la explicación que da, por eso habla de los pactos y de la ley. Verso 4, llegados a Jerusalén, aquí es el lugar del primer concilio apostólico, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Porque acuérdese que ellos acababan de regresar del primer viaje misionero. ¿Se acuerda, hermano? Pablo ahí donde lo han apedreado, donde lo han perseguido, y se han convertido muchos judíos, pero también se han convertido muchos ¿qué? Gentiles. O sea, personas no judías se han convertido en gran cantidad. Y es espectacular lo que ha pasado porque han recibido los dones del Espíritu Santo. Y ellos han venido contando eso. Yo me imagino que hay celo de los fariseos que se han convertido en Judea, en Jerusalén. ¿Cómo los gentiles recibieron el Espíritu Santo? Hasta han hablado en lenguas. Aquí solo el primer grupo del aposento alto habló en lenguas. Yo nunca he hablado en lengua. Y ese de hablar en lengua se convirtió como en algo que todos querían. No solo de hoy, de antes también. Ese fue un problema no pequeño, fue un problema grande en la iglesia judaica, o en la iglesia que provenía de los judíos y en la iglesia que provenía de los gentiles. Todos querían hablar en lenguas. Y algunos que no podían, hasta fingían quizás hablar en lenguas. Y entonces estos estaban oyendo que los gentiles han recibido el bautizo del Espíritu Santo, que han hecho milagros, que hay dones allá sucediendo. Y ellos dicen, pero si no se circuncidan no pueden ser salvos. Tienen que cumplir la ley de Moisés. Y entonces continúa porque este es el grupo que había llegado allá. Verso 5. Aquí está ya el grupo detrás de todo esto. Pero algunos de la secta de los fariseos que estaban en el concilio, porque en el concilio había ancianos que provenían de ahí, de la secta de los fariseos, que habían creído. Es decir, hermano, eran del grupo de los fariseos en el judaísmo. De hecho, Pablo sigue declarando que él es fariseo, ¿sí o no? Es que fariseo es como una tradición dentro del judaísmo. ¿Cómo le explico yo? Aquí en salvadoreño, ¿verdad? Que usted diga, es que yo fui católico, ¿verdad? O yo fui ovejita negra que nunca fue a la iglesia. Amén, hermano. O que usted diga, pues yo soy de Oriente, yo soy de Occidente. Sé que la parte sectaria tiene que ver con la sociología y muchas veces el lugar, las costumbres, ¿verdad? Yo soy del puerto, ¿verdad? Yo soy de la montaña. En tierras grandes o en países grandes, eso es una gran diferencia. El costeño con el de la montaña, ¿verdad? Y a veces hasta no se tratan muy bien ni se quieren mucho porque tienen costumbres bastante dispares. Pero este grupo de fariseos era una secta religiosa. Es como que usted diga, yo antes de ser cristiano, yo era filósofo. Vaya, no vamos a meternos en camisa de 11 varas con iglesias. Yo era filósofo. Yo filosofaba allá en el parque Plaza Cívica, ahí en el Parque Libertad, era filósofo. Eras. ¿Y ahora qué sos? O sea, ¿en qué creías antes? No nos importa. No sé si me doy a entender, porque en qué creías antes, eso déjalo en el pasado. Ahora se supone que has creído en algo diferente, porque veamos el verso 5 en detalle. Pero algunos de la secta de los fariseos, esto es de donde provenían, pero no se les había quitado esa costumbre, que habían creído
Entonces la pregunta es, ¿en quién creyeron? ¿En quién se supone que habían creído? Jesús. Se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden, ¿qué dice? La ley de Moisés. Es que, hermano, no solo el pacto o la señal del pacto quedó abolida con Jesús. La ley fue completada por Jesús y la ley fue condensada por Jesús. La ley fue resumida por Jesús. La ley fue interpretada verdaderamente por Jesús. Dios dio la ley y la ley es buena. Amén, hermano, eso lo dice Romanos. Dios dio la ley en el monte Sinaí a Moisés. Y la ley es buena, es un ayo. Es el ayo principal que nos hace ver a nosotros pecadores. Pero cuando dice la ley de Moisés, se refiere también a otras 300 leyes que el grupo de los fariseos fue anexando y agregando y agregando y agregando, y ya no es la ley de Dios dada a Moisés, sino la ley de Moisés. ¿Qué les dijo Moisés? Bueno, mire, dice que si alguien le quita el ojo a otro hermano por andar tirando pedradas de hondía, le saquen el ojo al que le sacó el ojo al otro. Y que si en una patada voladora le huele un diente, le arranquen un diente también al karateca este. Ah, bueno, ahí salió la ley del ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión. Entonces Jesús, cuando llega Jesús al sermón del monte, reúne a todos. Ahí habían algunos fariseos, habían unos que eran medio saduceos, otros que eran antirromanos del grupo de los celotes, habían iscariotes, habían familias familias fuertes, algunos sectarios, unos guerrilleros, otros porque hacían guerra de asalto a los romanos, otros eran políticos o cobradores de impuestos, ahí había de todo. Jesús les dijo: ¿qué aprendieron sobre cuando alguien les pega, los golpea? Nosotros aprendimos que si alguien te golpea, hay que regresar. Si te vuela un ojo, volarle un ojo. Si te quita un diente, volarle un diente. Y si te matan a un hermano, tenés que ir a reclamar la sangre de un hermano de la familia del que mató al hermano de nosotros. Hermano por hermano. ¿Se acuerda usted de esa ley, hermano? La ley de la redención, del rescate. Si te mataban un hermano, vos tenías que ir a buscar a la familia que te había matado a tu hermano y decirle: mira, entregá a uno de tus hermanos o nosotros vamos y matamos a cualquiera. Y Jesús les dijo: eso han aprendido. ¿Sí? Yo les digo que esto es diferente. ¿Cómo? Bueno, eso es lo que ustedes aprendieron, pero la cosa no es así. Amarán al Señor su Dios con toda su alma, toda su mente, todo su corazón. Y ustedes oyeron que hay que amar al prójimo. Sí, al prójimo hay que amarlo. Muy bien, muy bien. Entonces no le pueden andar volando el ojo ni el diente, porque el amor es incondicional. Bueno, pero no termino ahí. Algo más dijo el Señor en Mateo 5:44. Búsquelo rápido. Amarán también a los enemigos. No, señora, ya la puso usted difícil. Mateo 5:44. Desde el 38, ¿se acuerda? Ahí está: ojo por ojo, diente por diente. Verso 39, yo os digo, no resistáis al que es malo. Imagínense. Verso 41, lleve la carga del que le pide que la lleve uno, lleve dos. Al que te pide, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Verso 44, yo os digo, amad a vuestros enemigos. Esto no es lo que aprendieron de la ley de Moisés. ¿De quién es esta ley entonces? ¿Quién la está dando? Es la ley de Jesús. ¿De cuál era la otra ley? La de Moisés. ¿En quién creíste? ¿En Moisés o en Jesús? Entonces, ¿qué ley vas a cumplir? No sé si me entiende el punto. O sea, si nosotros creímos en Jesús, si este grupo fariseo, eran fariseos, han creído en Jesús, ¿por qué me están pidiendo que guarde la ley de Moisés? Si mi Señor vino y condensó toda la ley
en algo bien sencillo. Dos cosas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, todo tu corazón, toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, y aún a tus enemigos. Si tú amas a tu prójimo, que incluye a tu enemigo, y amas a Dios, tú eres cumplidor de toda la ley. Pero ya no seas vengativo. Mía es la venganza, había dicho el Señor. Verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, o sea, del problema que estaba sucediéndose ahí. Porque es obvio que no pueden guardar la ley de Moisés, porque Jesús ha venido a cambiar esa ley, y no en una cosa, sino en un montón. Divorcio. ¿Qué dijo Moisés sobre el divorcio? Hermano Eric. Un día Jesús les preguntó, perdón, ¿qué dijo Moisés sobre el divorcio? Que a causa de vuestros corazones tan duros, podías darle carta de divorcio a la mujer para que no quedara desamparada. Pero ¿qué dijo Jesús? Pero no fue así al principio, porque mi Padre, hombre y mujer, los creó y dijo, sean una sola carne, y lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. O sea, que Jesús, ¿qué dijo? No, esto no es así como Moisés dijo. Y no en una ocasión, en muchas ocasiones. ¿Qué les enseñó Moisés? Moisés dijo que el día de reposo no había que hacer nada. Y usted ha sanado a un cojo, a un paralítico en día de reposo. Y Moisés, ¿qué les dijo? Que el día de reposo no había que hacer nada. ¿Quién de ustedes, hipócritas, un buey, un chivo, un animal, se le pone un hoyo, queda trabado por allá el pobre animalito en día sábado, día de reposo, no va y lo saca del hoyo para que no se le muera de frío allá en la montaña? No, pues sí, pero pobrecito el animalito. ¿Y este paralítico? Además, el día de reposo, ¿para qué se hizo?, les dijo Jesús. ¿Alguien se acuerda por qué se hizo el día de reposo? Pues sí, pero ¿por qué fue? Porque Dios reposó, dicen, un día, el último día, Dios descansó, y entonces el día de reposo Dios descansó, y entonces este día vas a reposar, no vas a hacer nada, solo vas a alabar al Señor, vas a reunirte en la sinagoga, en el templo. Este día es de Dios, es el día del Señor, se llama. Que era sábado, que hoy es domingo, todos los días son del Señor. ¿Qué les dijo Jesús? Yo soy el dueño del día. ¿Qué les dijo el Señor? Yo soy el dueño del día del reposo. El día del reposo se hizo para mí, dijo el Señor. ¿Cambió la ley de Moisés el Señor? Totalmente. Entonces, ¿por qué siguen aferrados a una ley que ya no tiene validez? Porque si yo creí en Jesús, la ley que vale es la del Señor. No me tengo que aferrar a la ley de Moisés. Verso 7. Y después de mucha discusión, hermano, los problemas se arreglan fácil. No, hermano, hay que poner el problema y arreglarlo. Discutir no es pelear. Discutir es poner los puntos claros. ¿Qué dices tú? Esto. ¿Qué dices tú? Esto. Ok, veamos. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Lo que ahora ocurre, hermanos, es el análisis o el discurso de Pedro en cuanto a esto, ¿verdad? 4 o 5 cosas importantes porque no tenemos tiempo. Lo vamos a leer rápido. 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. O sea, Dios escogió a los gentiles, acuérdense, por la palabra de Pedro. 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? La ley ninguno la había podido cumplir y están poniendo un yugo sobre esto
que son de afuera, no están acostumbrados a ley divina. Y usted, 11, aquí terminamos. Antes creemos, y este es el verso clave, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Así que en el análisis de estos 4 o 5 versos, primero, no hay diferencia. Dios no ve diferencia de nada. Segundo, Dios conoce los corazones. Tercero, por la fe purifica esos corazones. Cuarto, no pongamos nosotros carga inútil en otros. Quinto, es la salvación es por la gracia de Jesús, y por esa gracia alcanzamos nosotros salvación, nada más por tener fe. Fácil, sencillo. El religioso todo lo quiere complicar. El religioso todo lo quiere alterar para conveniencia de su religión. Pero Cristo no es ninguna religión, Cristo no es una secta, Cristo no es un pensamiento humano, Cristo es Dios, y por la fe en Él nosotros recibimos de su gracia misericordia y salvación eterna. Gracias le damos en esta mañana, bendito Dios, por la enseñanza recibida en esta hora. Gracias, Señor.